Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 en este curso de verano, donde el día de ayer habíamos ingresado ya al capítulo 4, relacionado con la teoría cinética de los gases, ¿no? El día de ayer, como ustedes recordarán, hicimos un repaso de las leyes de los gases ideales, entre ellos, por ejemplo, la ley de Boyle, la ley de Charles, de Gay-Lussac, la ecuación combinada, y también nos hemos referido a la ecuación de estado, ¿no? Ahora bien, para complementar estos conceptos, vamos a referirnos ahora ya a los conceptos de la energía cinética precisamente de los gases. El día de ayer decimos como una introducción, ¿no? Es así de que voy a colocar como subtítulo velocidad cuadrática media. Para entender este análisis, nos imaginamos de que en este recipiente que tiene un área A en este lado del recipiente precisamente, y una longitud L donde se va a mover en este caso esta partícula, ¿no? Esta partícula de gas. Entonces, nos imaginamos esta partícula en la coordenada, moviéndose en la coordenada X. A la vez, acá recordamos de que estas coordenadas son las coordenadas X, Y, Z precisamente, ¿no es cierto? Y en base a ella podemos armar este recipiente, ¿verdad? Ahora bien, les decía, esta partícula, o más bien esta molécula de gas de masa M, se mueve hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y luego rebota en esta pared, y después de rebotar se mueve hacia la derecha, ¿no? Estamos indicando con velocidad v de x, la velocidad precisamente de esta molécula, y m es la masa de la molécula, ¿verdad? Entonces, acá indico una molécula de gas dentro de un recipiente de área A y longitud L. La ecuación que se define en este caso para la velocidad cuadrática media está definida mediante esta relación, ¿no es cierto? Donde esta velocidad cuadrática media es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la presión dividido entre la densidad, en este caso del gas, ¿no? Donde P es la presión del gas y Rho precisamente es la densidad del gas, ¿no? Por otro lado, también se conoce una fórmula para la energía cinética media de una molécula, ¿no? Donde está definida energía cinética media precisamente es igual a 3 medio, una constante K multiplicada por la temperatura. Esta K tiene el valor de 1,38 por 10 a la menos 23. Está en unidades de Joule, molécula por grado Kelvin, ¿no? Esta expresión de esta constante está definida como la constante de Boltzmann, ¿no es cierto? Ahora bien, por otro lado, la energía cinética de un mol está definida mediante la fórmula 3 medio R multiplicada por T, que es la temperatura. Y esta R es la constante universal, en este caso, de los gases, ¿no es cierto? Acá hay que entender, fíjense, esta formulita se utiliza de la energía cinética media tomando en cuenta una molécula, ¿sí? Y está en función de la temperatura más que todo. Mientras que la energía cinética de un mol, a que nos referimos a un mol, ¿no es cierto?, está en este caso relacionado precisamente ya no a una molécula, sino más bien a un mol de gas, ¿verdad? Y se utiliza esta formulita, ¿no? Y esta R, tal como les decía, es la constante universal de los gases, cuyo valor también el día de ayer ya les di a conocer, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del 0,082? ¿Se acuerdan del 62.4? Y también del 8,31. Son los valores que más se utilizan, obviamente tienen diferentes unidades para la constante universal de los gases, ¿no? Bien, para ir aclarando este concepto de la utilización de estas fórmulas iniciales que estamos considerando,
resolvemos el siguiente ejemplo, donde el enunciado indica se tiene gas oxígeno, ¿no? Donde los datos que nos dan es de que la densidad de este gas oxígeno es 1,43 kilogramos sobre metro cúbico. Además, vamos a tomar en cuenta de que este gas está a una presión de una atmósfera, ¿no? Ahora, con estos datos lo que nos pide calcular es la velocidad media de sus moléculas. En el inciso B, queremos calcular la energía cinética total, pero de 1 metro cúbico de oxígeno, ¿no? Si estamos hablando precisamente de este gas. Bien, haciendo la solución y respondiendo al inciso A, donde nos pide que calculemos la velocidad media de sus moléculas, vamos a hacer uso de esta fórmula, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 3 multiplicada por la presión dividido entre la densidad del gas. Pero acá aclaramos de que la presión, si estamos hablando de una atmósfera, también es equivalente a 1,013 por 10 elevado a la 5 newtons sobre metro cuadrado. Recordemos de que este valor, ¿no es cierto?, se utiliza a nivel del mar. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos ya los datos necesarios para reemplazar nuestra fórmula, realizamos precisamente el reemplazo correspondiente y luego realizamos esta operación y el resultado en este caso nos va a dar en metros sobre segundo, ¿no? A ustedes dirán, pero ¿de dónde sale metros sobre segundo? Si es que desarrollamos el Newton, recordemos que el Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y de ahí se van simplificando las unidades. Hasta que al final de la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de estas unidades, va a salir solamente como metro sobre segundo. Ustedes también pueden realizar este cálculo, ¿no? Multipliquen 1,013 por 10 a la 5 por 3, dividan entre 1,43 y saquen su raíz cuadrada. ¿De este valor? Hagan ese cálculo, jóvenes. Y si hay algún error, no duden en consultarme, ¿no es cierto? Y también vamos a corregir si el resultado no está bien. ¿De acuerdo? Bien, respondiendo al inciso B, donde nos pide que hallemos, en este caso, la energía cinética total, pero esta vez ya especificando para 1 metro cúbico de volumen. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una de las fórmulas que también habíamos dado o les he dado a conocer, ¿no es cierto? Y el cual está dada, acá indico, respondiendo al inciso B. Energía cinética. Esta energía cinética está definida con un medio, la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Ahora bien, si tenemos ya el dato de la velocidad, ¿no es cierto?, del gas o de las moléculas, en este caso de este gas, pero no conocemos la masa. Pero la masa de este gas se puede calcular, ¿no es cierto? Se puede calcular utilizando la relación, en este caso les indico, de que la densidad es igual a masa sobre el volumen, ¿no? Entonces, densidad es masa sobre volumen. De esta relación se puede despejar la masa y va a ser igual a densidad por el volumen. ¿De acuerdo? Bien, tenemos el dato del volumen, tenemos el dato de la densidad. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar directamente estos datos, ¿no? Para calcular la masa, donde la densidad hemos indicado que es equivalente a 1,43 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Y el volumen en este caso nos indica que es 1 metro cúbico, ¿no es cierto? Realizamos esta operación antes simplificando unidades, metro cúbico con metro cúbico. El resultado va a ser 1,43 kilogramos.
¿verdad? Entonces, por lo tanto, la masa de este gas es 1,43 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información ya se puede calcular la energía cinética, ¿no? Entonces decimos, por tanto, les indico, volviendo a esta fórmula, esta energía cinética va a ser igual a 1/2. Ahora, en vez de la masa, reemplazo por 1,43 kilogramos, y la velocidad que hemos calculado inicialmente es de 460,9 metros sobre segundo, ¿no? Pero elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de esta manera se puede calcular esta energía cinética, ¿no es cierto? Hasta que realizamos este cálculo, 460,9, bueno, elevamos al cuadrado, multiplicamos por 1,43 y luego dividimos entre 2. Ustedes también pueden hacer este cálculo, ¿verdad? Y el resultado que se obtiene, no sé si ustedes también llegan al mismo resultado, es 151.886,5, pero en unidades de joules. ¿Sí? O también, lo cual va a ser equivalente a decir, ¿no? 1,518, ¿no es cierto? Por 10 elevado a la 5, ¿verdad? 10 elevado a la 5 joules. También se puede expresar de esta manera, ¿no? Joules, recordemos que sale de la relación de Newton por metro, ¿no? Si acá analizamos unidades, metros sobre segundo, bueno, está elevado al cuadrado, vamos a tener metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces de ahí realizamos la relación de unidades, nos va a dar Newton por metro. Y Newton por metro directamente es el Joule. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera resolvemos este primer ejemplo aplicando las fórmulas o las primeras fórmulas de la energía cinética de los gases. A ver, vamos a plantearnos un otro ejemplo donde también queremos aplicar otras fórmulas, ¿no? Bueno, en este caso planteo este problema de la siguiente forma. Directamente, indico inciso A, ¿no es cierto? Hallar el valor medio, hallar el valor medio. A ver, de la energía cinética, decimos, a ver, de las moléculas de un gas ideal, moléculas indicó de un gas ideal, donde, bueno, a 15 grados Celsius, ¿no? Y vamos a conocer otro dato de la temperatura, y a 120 grados Celsius, ¿no es cierto? Por otro lado, también en un inciso B queremos calcular, les indico, la energía cinética. Calcular, decimos, la energía cinética, de un mol de gas ideal. De un mol de gas ideal, ¿no? De un mol, indico, de gas ideal a esas temperaturas, o sea, a las mismas temperaturas que se da a conocer acá en el inciso A, ¿no? Esas temperaturas les indico. Bien, ¿cómo hallamos estas energías
cinéticas. A ver, respondiendo inicialmente al inciso A, donde vamos a aplicar una de las fórmulas de la energía precisamente cinética, ¿no? Entonces, acá indico la solución, ¿no? Pero inicialmente respondiendo al inciso, en este caso A, ¿verdad? Entonces, respondiendo al inciso A, a ver, vamos a aplicar la formulita. Acá les indico aplicando, a ver, la fórmula de que la energía cinética de este caso media, ¿no es cierto? En la fórmula que les mostré, es igual a 3 medio, les dije, multiplicada por una constante K y multiplicada por la temperatura, ¿verdad? Donde les recuerdo de que esta constante K es la constante de Boltzmann, ¿no es cierto? Acá, bueno, les aclaro de que donde K es la constante de Boltzmann, ¿no es cierto? Bueno, de Boltzmann, ¿no? Y cuyo valor es 1,38, ¿verdad? Es 1,38 por 10 elevado, en este caso, a la menos 23, dijimos, ¿no? ¿No es cierto? A la menos 23, pero en unidades de Joule sobre molécula, ¿verdad? Molécula, grado Kelvin. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez conocido esta formulita, vamos a aplicar precisamente para hallar estas energías. Pero decimos antes, fíjense, las temperaturas acá están expresadas en grados Celsius, ¿no? Y nuevamente vamos a llevar en este caso a las unidades de grado Kelvin, ¿no? Pues sabemos ya cómo convertir a unidades, en este caso, a esta otra escala de temperaturas, ¿no es cierto? Pero, a ver, la primera temperatura, el cual está definida, en este caso, con la temperatura 1, vamos a llamar temperatura 1, ¿no? De 15 grados Celsius. Pero para llevarlo pues, rápidamente a la escala Kelvin, vamos a sumar 273. ¿Verdad? Y sumando 273 a 15, directamente vamos a obtener 288 grados Kelvin precisamente. Entonces, con esta temperatura ya se puede calcular esta energía cinética. Acá coloco energía cinética 1, colocaré. ¿No es cierto? Entonces, aplicamos la formulita, ¿verdad? Entonces, reemplazamos inmediatamente datos, ¿no? Y esto es igual a que energía cinética media, ¿no? ¿No es cierto? Va a ser igual a 3 medio, la constante de Boltzmann, 1,38 por 10 elevado a la menos 23, unidades de Joule, molécula, grado Kelvin. Y a la vez multiplicado por la temperatura de 288 grados Kelvin precisamente. Ustedes notarán de que va a ser posible simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. Y este resultado de la energía cinética media nos va a dar en unidades de Joule, ¿no es cierto?, sobre molécula. Joule sobre molécula, ¿no? Entonces, ustedes también pueden realizar este cálculo, ¿no? Multipliquen 288 por 1,38 por 10 a la menos 23 y multipliquen por 3 medios. ¿Cuánto dará ese valor? Ahí van haciendo su operación. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo
5,96 por 10 elevado a la menos 21, ¿sí? A la menos 21, en unidades de Joule sobre molécula. ¿De acuerdo? De esa manera calcularíamos esta energía cinética a esa temperatura. Pero ¿qué pasa con nuestra temperatura? En este caso también hemos tomado en cuenta por la temperatura 2, ¿no? Acá para esa temperatura 2 vamos a definir con 120 grados Celsius. A 120 vamos a sumar el 273. Entonces, haciendo esta suma, el resultado que vamos a obtener, bueno, es, ustedes también pueden sumar, ¿no? Es 393 grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ya podemos realizar también este otro reemplazo. Decimos entonces, por tanto, indicaremos la energía cinética media, en este caso 2, aplicamos esta misma formulita, va a ser igual a 3 medio. La constante K de Boltzmann, eso es equivalente a 1,38 por 10 elevado a la menos 23, ¿no? En unidades de Joule sobre mol grado Kelvin, ¿no? Sobre mol grado Kelvin. Y vamos a multiplicar por esta nueva temperatura 393 grados Kelvin. ¿No es cierto? Acá nuevamente vamos a poder simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. De esa manera vamos a calcular esta otra energía cinética, el cual va a estar dada en las unidades de Joule sobre molécula grado Kelvin, ¿no? Entonces ustedes también pueden hacer esta operación. Multipliquen 393 por 1,38 por 10 a la menos 23 y multipliquen por 1,5, ¿no? El resultado al cual se llega, en este caso, va a ser, a ver, yo obtengo 8,13, ¿sí? 8,13 por 10 a la menos 21. ¿De ese valor? Ustedes también vayan haciendo este cálculo, ¿no? Y comprueben si efectivamente da este resultado. ¿Está claro? Bien, por otro lado, respondiendo al inciso B, nos pide que esta vez hallemos la energía cinética, pero de 1 mol de gas ideal, ¿no? De 1 mol. Entonces, respondiendo al inciso B, ¿no es cierto? Vamos a aplicar esta vez la formulita de que a ver, la energía cinética para 1 mol está definido con la fórmula de 3 medio la constante R multiplicada por la temperatura, ¿no? Ahora, inicialmente, en este caso, vamos a definir la primera temperatura, pero antes también recordamos de que esta constante R, ¿no? Si queremos obtener el resultado en joules, vamos a aplicar la relación de 8,31 joule sobre el mol grado Kelvin. Esas son las unidades, o una de los valores, digamos, ¿no? En este caso la constante R, ¿no es cierto? Ahora, en forma similar al que hicimos en el anterior caso, ¿no es cierto? Decimos, antes vamos a analizar para la temperatura T1, ¿no? Esa temperatura T1, como acá ya lo hemos calculado, llevándolo directamente a la escala Kelvin, estamos hablando de 288 grados precisamente Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ya va a ser posible reemplazar
por esta temperatura acá en la fórmula que tenemos, y de dónde vamos a hallar esta primera energía, por esta temperatura. Estamos hablando de 3 medios, la constante R 8,31 Joule sobre el mol grado Kelvin, ¿verdad? Y vamos a multiplicar por la temperatura de 288 grados Kelvin. Entonces acá notamos que va a ser posible simplificar grados Kelvin con grados Kelvin, ¿verdad? Entonces realizamos esta operación, 3 medios multiplicamos por 8,31 y por 288, ¿no es cierto? Y este resultado, ustedes también pueden hacer esta operación. Y yo obtengo, no sé si ustedes también, 3.589. 3.589,9, ¿no? Pero en unidades de Joule o Joules, ¿no es cierto?, sobre mol esta vez. Ya no es sobre moléculas, ¿no? Sobre moléculas hemos hallado en la primera parte, ¿verdad? Aplicando la constante de Boltzmann. Entonces, tomen en cuenta esa diferencia. De igual manera, para nuestra temperatura, en este caso, consideramos para la temperatura T2, ¿no es cierto? Para esa temperatura T2, bueno, acá está, también ya lo hemos calculado, su equivalente en grados Kelvin es 393 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, hallando esta otra energía, ¿no? Nuevamente volvemos a esta formulita, va a ser igual a 3 medios. En vez de la constante R, bueno, vamos a reemplazar por el 8,31 Joule sobre el mol grado Kelvin, ¿verdad? Y además multiplicado por la temperatura, pero esta vez por 393 grados Kelvin. Acá nuevamente notamos que grados Kelvin con grados Kelvin se va a simplificar y vamos a obtener un nuevo resultado de la energía, pero esta vez por una temperatura de la energía cinética, ¿verdad? Por una temperatura de 393. Entonces, realizando esta operación, el resultado también va a estar en unidades de Joule sobre mol, ¿no? Entonces, multiplicamos acá, 393 por 8,31 por 1.5. ¿Cuánto es ese valor? Yo obtengo, no sé si ustedes también, 4.898,7 Joule sobre mol. ¿Está bien ese valor, jóvenes? ¿Está correcto? ¿O hay alguna duda? Bien, de esa forma realizamos la aplicación, les repito, de estas fórmulas. Acá, bueno, de que la energía cinética es igual a 3 medio la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura, me refiero a la energía cinética, en este caso, más que todo aplicable para una molécula. Y también acá, bueno, aplicando esta otra fórmula, pero ya para un mol, hablando también de energía. El 3 medio multiplicado por la constante R multiplicada por la temperatura. ¿No es cierto? Bien, ahora otra fórmula que también se aplica, acá voy a indicar directamente, es la velocidad cuadrática media, velocidad cuadrática media, velocidad cuadrática media, en función de la temperatura. En función de la temperatura. Es decir, vamos a tomar en cuenta una otra fórmula para hallar la velocidad de las moléculas de un gas. Bueno,
Se presenta de esta forma en función de la temperatura, ¿no? Se define mediante, digamos, se define mediante. Esta formulita también ya está deducida en los apuntes que les he enviado mediante la plataforma Moodle, ¿no? Les aconsejo que lean estos apuntes, ¿no es cierto? Y ahí estas formulitas ya están, algunas están deducidas, ¿no? A ver, por ejemplo, en este caso, esta fórmula para hallar la velocidad cuadrática media está definida como 3R, acá la T, dividido entre la M mayúscula, y todo en una raíz cuadrada. Ahora, ¿qué representa estos elementos? A ver, la R que notamos en esta fórmula es la misma constante universal de los gases, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde? Vamos aclarando, ¿no? ¿Dónde? Acá otra vez tenemos la R, ¿no es cierto? La R es la constante universal, indicamos universal de los gases, ¿no? Universal en este caso de los gases. Bueno, me refiero al valor de 8,81, el que hemos utilizado acá, ¿no? El 0,082, ¿no es cierto? Y también es el 62,4, ¿no es cierto? Se puede utilizar ese valor. Ahora, en este caso, la T que aparece en la formulita es la temperatura, ¿no? Es la temperatura, obviamente, del gas, ¿no es cierto? ¿Pero qué es la M mayúscula? La M mayúscula es el peso molecular, ¿no? Es el peso molecular, les indico, del gas. Ahora, este peso molecular de este gas está también definida como la masa del gas, ¿no es cierto? La masa del gas dividido entre el número de moles. Y la unidad que más se utiliza en este caso es el gramo sobre mol, ¿no? Estas son las unidades más utilizadas para definir precisamente esta expresión. A ver, nos planteamos un ejemplo para poder aplicar esta nueva fórmula en la teoría cinética de los gases, ¿no? O también definido como velocidad cuadrática media, pero en función de la temperatura. La anterior fórmula, recordemos que hemos definido también como velocidad cuadrática media, ¿no es cierto?, a la relación, en este caso, de 3P, ¿verdad? ¿Sí? Dijimos de 3P sobre la densidad, ¿no? ¿Recuerdan ustedes de que con este valor hicimos hicimos un ejemplo, ¿no es cierto? Pero ahora la velocidad cuadrática media estamos expresando mediante esta formulita, ¿no? Donde más que todo está en función de la temperatura, ¿no? Pero acá también hay que hacer notar de que este peso molecular del gas ya está también tabulada, ¿no? Para varios elementos o para varios tipos de gas, ¿no es cierto? Vamos a encontrar en tablas. A ver, en este ejemplo, planteamos de la siguiente manera. Se tiene gas nitrógeno, les indico, gas nitrógeno. Sabes que el nitrógeno también es un tipo de gas. A 10 grados Celsius y una atmósfera, ¿no? Y una atmósfera, les indico. En un depósito esférico, bueno, en un depósito esférico, indicamos, a ver,
De volumen, 4.200 de volumen indicamos 4.200 centímetros cúbicos. Bueno, este es el volumen que tiene esta esferita, ¿no es cierto? La pregunta es, calcular el tiempo que tarda una molécula, punto seguido colocó, calcular el tiempo que tarda, diremos, que tarda una molécula, obviamente me refiero a una molécula de gas, ¿no es cierto?, en moverse desde un punto, desde un punto les indico, obviamente desde el recipiente esférico, ¿no? Desde un punto a otro punto diametralmente opuesto. Otro punto diametralmente, les indico, diametralmente opuesto, ¿no? Para tal efecto también vamos a tomar en cuenta un otro dato, diciendo de que el peso molecular del nitrógeno, el peso, ¿no? El peso molecular del nitrógeno, este valor ya lo podemos encontrar en tablas, ¿no? El nitrógeno es, les indico en este caso, 28 gramos mol. Es 28 gramos mol, ¿no? O sea, me refiero en este caso precisamente al peso molecular de este gas, ¿no? Bien, jóvenes, como se nos va acabando el tiempo, haremos un descanso de unos 20 minutos, ¿sí? De 20 a 30 minutos, conéctense al mismo enlace y resolvemos este ejemplo. Y vamos a ver otros conceptos más. Bien, jóvenes, un breve descanso y volvemos.